Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí reunidos el día de hoy para presentar el libro Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión. Es un libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de Fomento Editorial y está coordinado por el cineasta Armando Casas. Intervienen en este libro filósofos hablando de series de televisión de distintas épocas y de distintos momentos. Y nos van a acompañar para hacer la presentación de este libro Alfonso Ortega, bienvenido Alfonso, Benjamín Martínez, bienvenido Benjamín, Rogelio Laguna, bienvenido Rogelio, y el cineasta Armando Casas, que también nos acompaña en esta sesión. Bienvenido Armando. Gracias. Voy a ir dándoles la palabra para que puedan intervenir con relación al texto y por supuesto está abierto el chat para que todos los que nos estén viendo a través de Facebook Live puedan hacer sus comentarios, sus preguntas o cualquier sugerencia con relación a este libro que esperamos que se pueda convertir en un proyecto más grande que vaya generando pues mayores publicaciones, porque creo que el tema de las series de televisión o los temas que abren las series de televisión, pues son temas muy importantes y muy actuales. Entonces, voy a dar la palabra entonces a mis compañeros de mesa, iniciando con Alfonso. Alfonso, muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. También aquí, gracias a la doctora Flores Farfán por moderar esa presentación. Antes de comenzar a hablar directamente del libro, me interesaría agradecer al maestro y cineasta Armando Casas por la oportunidad de haber podido participar en este valioso libro, así como por haberme invitado a la presentación del mismo. Ante todo, se trata de un proyecto cuya existencia valoro y aplaudo por la trascendencia del mismo, al ser justamente el tipo de análisis que se requiere en la actualidad con respecto a los productos mediáticos que se encuentran experimentando un gran auge, las series de televisión. Un libro del que, al menos a mi consideración, serían necesarias varias entregas posteriores, debido a que la industria nunca se detiene y día a día continúan estrenándose nuevas propuestas dignas de ser estudiadas como se hace en este libro. Hablar, estudiar y analizar el cine y las series de televisión es equivalente a hablar, estudiar y analizar nuestra propia realidad, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, los temas relevantes y trascendentes de nuestra cotidianidad. Al ocupar un privilegiado puesto tanto como medios de comunicación como una gran carga artística, las series televisivas y el cine gozan de una gran cercanía con nuestra realidad, con lo esencialmente humano. De eso se desprende el hecho de que un libro como Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión sea tan necesario en el panorama mediático contemporáneo. En cada uno de los 12 análisis de series televisivas contenidos, además de estudiarse los universos diegéticos, las problemáticas de los personajes dentro de las respectivas tramas, se está llevando a cabo el análisis de la sociedad, cultura y tiempos en los que vieron la luz estos productos mediáticos. ¿Por qué nos interesa ver con frecuencia películas y series que plantean viajes en el tiempo? Una línea temática que se ha explorado abundantemente en el cine y en la televisión por más de ya 5 décadas, y que al parecer todavía sigue cautivando a las audiencias y dando pie a interesantes propuestas a través de las producciones de diferentes géneros contemporáneos, que atrapan a sus agobiados personajes dentro de un bucle o loop espacio-temporal. Ejemplos muy evidentes y recientes de esto podrían ser la serie de Netflix Muñeca Rusa o las 2 películas de la saga Feliz Día de tu Muerte, por ejemplo. Luego, ¿por qué abundan en la televisión y plataformas de streaming propuestas que dialogan entre la utopía tecnológica, que por lo general termina convirtiéndose en una distopía, donde la raza humana se aparta cada vez más de lo que lo convierte en ser humano, mientras que la tecnología y la inteligencia artificial, irónicamente, parecían encontrarse en un periodo de mayor humanización? Siendo este el caso de los planteamientos de las series Westworld y de varios episodios de Black Mirror, siendo esta última un fenómeno atípico que incluso se ha propuesto intervenir y llevar a otros niveles el puesto del televidente o espectador al convertirlo en una audiencia activa y dinámica, al plantearle la toma de decisiones que acarrean ciertos dilemas éticos a través de su filme interactivo Bandersnatch, estrenado hace poco. ¿Por qué en estos medios de comunicación se ha apreciado con gran fuerza en los últimos años la inclusión de grupos y sectores poblacionales otrora marginados, prohibidos, relegados,
e incluso estereotipados y caricaturizados, que implica la presentación de contenido mediático con personajes y protagonistas abiertamente homosexuales, que radica detrás de la figura de los psicópatas y o asesinos seriales que han protagonizado ya varias series de televisión. Ante todo, tanto las series televisivas como el cine pueden ser considerados como productos cargados de una ideología predominante, siendo imposible desprenderse de esta ideología. Estos dos medios de comunicación, como bien lo llegó a afirmar Pierre Sorlan, son capaces de comunicar y de transmitir lo que una sociedad confiesa o reniega de sí misma. Siguiendo esta lógica, al estudiar cada uno de los 12 productos mediáticos abordados en el libro, estaríamos estudiando a la par las sociedades e ideologías que permitieron el nacimiento de estos discursos, de esos personajes, de esas problemáticas tan cercanas a nuestra realidad, en varias ocasiones como vía de crítica o denuncia a lo que ocurre en el universo extradigético, es decir, en el mundo real. Al menos desde mi consideración personal, la televisión y con ello las series han llegado a anticiparse un poco al cine. La llegada de la inclusión de temáticas silenciadas, pero a la vez muy necesarias y trascendentes, se ha presentado con mayor fuerza en la televisión y en las plataformas de streaming. Por poner un ejemplo de esto, mientras que en la década de 1950 en el cine continuaban y predominaban todavía los estereotipos de tipo misógino que posicionaban a la mujer en esquemas poco dignos y subordinados a los varones como tendencia imperante para la época, mientras que en la cadena CBS comenzó a transmitirse desde 1951 la sitcom I Love Lucy, una serie que pareciera recuperar varios de los postulados de la teórica feminista Betty Friedan, autora de la mística de la feminidad, presentando a su protagonista interpretada por Lucille Ball como una vía de quebranto, cuestionamiento y escisiones a la dinámica patriarcal del mundo de la época, una voz anticipada, una antesala a lo que se presentaría en las décadas de 1960 y 1970, con la inclusión de voces y mensajes feministas que repercutieron en los medios de comunicación. Los 12 análisis contenidos en todos los mundos posibles permiten evidenciar estas conexiones entre los universos diegéticos con el espacio y tiempo en el que se concibieron estos materiales, mientras que el texto de Leticia Flores Farfán explora y dialoga en torno a los viajes en el tiempo y la aparente inextinguible fascinación de las audiencias por esa temática, por las implicaciones que traería viajar en el tiempo. Los textos centrados en Black Mirror y Westworld vinculan directamente el contenido de esas producciones con gran carga de ciencia ficción con la realidad contemporánea, proponiendo varios cuestionamientos filosóficos y sociales en torno hacia el camino que estamos siguiendo como raza humana, como consecuencia de nuestra cercanía con la tecnología y una vida cada vez más dependiente de lo digital y de la aceptación o validación por parte de los demás en las redes sociales, donde un like puede convertirse en el principal motivante para seguir adelante. Asimismo, series con temáticas carcelarias pueden convertirse en un microcosmos en donde se planteen, aborden y desarrollen situaciones vinculadas al racismo y a la discriminación hacia la otredad, donde la cárcel se transforma en un reflejo de lo que acontece en el mundo fuera de la pantalla, contemplando las injusticias y vejaciones. El libro resulta interesante porque más allá de abordar series contemporáneas parte del mainstream, como podrían ser las ya mencionadas Black Mirror, Westworld, Orange is the New Black, Dexter o Breaking Bad, también se da cabida a otras producciones enmarcadas en diferentes contextos de producción y peculiaridades. Tal podría ser el caso del texto centrado en las 3 telenovelas mexicanas protagonizadas por la actriz y cantante Thalía, la trilogía de las Marías, en donde Benjamín Martínez Castañeda señala que se incorpora, adapta y moderniza el esquema tradicional y proveniente de los cuentos de hadas, de la Cenicienta en concreto, al contexto mexicano de su época, configurando y fungiendo como un exponente del arquetipo de la idea de blanquitud en el México de los años 90. Otro caso podría ser el de la serie australiana Please Like Me, que fue emitida de 2013 a 2016 y fue estudiada en un texto de Brett Rentería, en el cual el autor entrecruza elementos del estudio de modernidad de Zygmunt Bauman con otros provenientes de la teoría de género y de las masculinidades. Todo esto para estudiar el reflejo de los vínculos homoafectivos en el presente. Asimismo, todos los mundos posibles contempla también el caso de 3 series animadas, el caso de Futurama, Johnny Bravo, serie emitida de 1997 a 2004, y la irreverente, transgresora y crítica South Park, que se ha emitido ininterrumpidamente desde 1997 hasta la actualidad. En el texto de Cielo Esmeralda se estudia la representación de la masculinidad en el personaje de Johnny Bravo, siendo un claro ejemplo del anclaje de esas producciones a la época en la que nacieron. En la actualidad sería prácticamente imposible la concepción de un personaje masculino con las cualidades
la performatividad y las peculiaridades de Johnny Bravo, un personaje que a mi consideración no tardará en sumarse al grupo de los dibujos animados cancelados, uniéndose al zorrillo francés Pepe Le Pew, por ejemplo. Por su parte, South Park es una serie que, al igual que Los Simpson y Futurama, a pesar de que llevan ya varias décadas transmitiéndose, mantiene sus premisas y mensajes completamente actualizados y vinculados con la sociedad estadounidense de la época, conservando así su gran trascendencia sarcástica y crítica ante todo vigente. En todos los mundos posibles coexisten viajeros en el tiempo, androides, ginoides, múltiples manifestaciones de la inteligencia artificial, reclusas, asesinos seriales, psicópatas, dibujos animados, sufridas y humilladas jóvenes mexicanas en la búsqueda de un cambio radical en sus respectivas vidas a través del encuentro con el amor verdadero, profesores de química que desvían su camino hacia la fabricación de drogas, representantes de masculinidades nocivas, abusivas y misóginas, así como otros personajes que representan y evidencian la apertura hacia nuevas concepciones de género y de las masculinidades. Como el mismo título lo sugiere, se trata de una obra que pretende abrirnos camino hacia el gran caleidoscopio de mundos que coexisten en la televisión o en las plataformas de streaming, mundos que ante todo no son completamente ajenos al nuestro. Es un libro que vale muchísimo la pena y que, como ya mencionó la doctora Flores Farfán, que valdría la pena continuar por todo este universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, muy padre tu intervención. Yo sí creo que vamos a continuar el proyecto, así que tengamos este ánimo por ello. Pero también, bueno, quería comentar, es curioso lo que dices, efectivamente, todo esto hemos hablado de narraciones, porque todas las series de televisión de las que hemos hablado, pues son relatos, ¿no? Son historias. Y esas historias pueden ser más realistas o menos realistas, pero indudablemente todas ellas se refieren a lo que somos, a lo que seremos, a nuestros vicios, a nuestras virtudes, pero ojalá y de veras no nos llegue tan pronto la cultura de la cancelación. Pero bueno, estaremos por verse. Muchísimas gracias, Alfonso. Benjamín, te doy a ti la palabra ahora. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer igual a Rogelio y a Armando por la invitación, tanto al coloquio que ocurrió hace ya unos años y ahora a esta publicación, ¿no? Que es consecuencia de. Y pues bueno, a Leticia Flores por la moderación y a Alfonso por acompañar y mencionar mi ensayo en su participación. Bueno, en particular el ensayo que yo presento se titula Las Tres Marías, Thalía y el sueño de la blanquitud. Y bueno, es un ensayo que se hace desde los estudios visuales, ¿no? O sea, como desde otras áreas que también están involucrándose al análisis contemporáneo, ¿no? Y informaciones de artista visual. Entonces, pues por esa razón la hago desde ahí. Y también como que es una cuenta pendiente con el lugar en el que crecí, que es la Nueva Santa María, y crecí también yendo con mi abuela a ver las grabaciones de estas Marías en Santa María la Ribera. Entonces es algo que siempre me ha acompañado, ¿no? A lo largo del tiempo. Al mencionar a Thalía propiamente no es una crítica directa a ella, ¿no? O sea, no es ella en sí mismo, sino el personaje que de ella se hace en Televisa, y la mencionó a lo largo de 3 momentos, bueno, 4, que es quinceañera y las 3 Marías que realiza. Entonces ahí empiezo a ver como este ejercicio de blanquitud, que ahora esa noción de blanquitud pues ha cambiado, ¿no? De por sí cuando ya la trabajé desde Bolívar Echeverría para este ensayo, pues empezaba, ¿no? A quedarse fuera del lugar o fuera del contexto. Y ahora pues esas nociones ya están completamente desplazadas por otros ejercicios de periferia, performatividad, precarización y las formas en las que va avanzando el mismo capitalismo. Entonces sería interesante ver de eso que queda vigente en cuanto a la teoría de la blanquitud y ver cómo está funcionando ahora, ¿no? También me llamaba la atención el hecho de trabajar con telenovelas, porque cuando viene este boom de las series a través de Netflix, a través de YouTube, a través de otras aplicaciones,
pues como que a este sector de la televisión y de la cultura popular se le hizo a un lado y que pues siempre ha estado ahí, pero que ahora se marginalizó un poco más. Entonces, bueno, también es como una forma de decir, no se hagan, todas las vimos, ¿no? Todos crecimos con ese imaginario. Por otro lado, el hecho de centrarme en la década de los 90, pues también es crucial porque pues es la década en la que pues yo crezco y muchos de ustedes también pudieron haber crecido ahí o que ya estaban viendo lo que iba a ser el impacto de la globalización en México, ¿no? Para mi generación ese impacto no existe porque es algo con lo que crecimos, ¿no? Que estuvimos ahí y que somos conscientes de ello ahora, ¿no? Como 20 años después y ver qué ha ocurrido, 30 años y ver qué ha ocurrido con todo eso. Entonces, también por eso es importante ver a Thalía como esa figura de idealización, ¿no? Porque a pesar de lo que te golpee la vida en cuanto a la pobreza, a la marginalidad y demás, pues bueno, siempre está la esperanza al final del túnel, ¿no? Entonces, siempre vendrá alguien o algo a rescatarte de esa miseria, que es con el mensaje que creció mi generación, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue vigente. Por eso es importante como estos cuentos de hadas, ver que tantas veces se han contemporanizado o modernizado para poder marcar, ¿no? O para poder hacer referencia a estos sucesos. Y bueno, pues nada, solo es eso lo que me gustaría comentar, que habría que reestudiar esta estructura del sueño de la blanquitud, pensando en las mismas teorías de la blanquitud que han cambiado. Ahora que mencionaban la cancelación, pues bueno, también es estos ejercicios de cancelación están entrando a esos ejercicios de la blanquitud o desde ahí, y bueno, pues habría que ver eso, ¿no? Entonces, pues bueno, si el proyecto continúa, me encantaría volver a participar con ustedes y tener un ejercicio más crítico. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Sí, yo creo que es importante la revisión de nuestros conceptos, ¿no? Revisitarlos, volver a resignificar, volver a ubicarlos dentro de un mapa, digamos, categorial o conceptual. Siempre son ejercicios importantes para la reflexión y más si los vamos a utilizar como una herramienta conceptual para mirar, ¿no? Los relatos de los que estamos pues aquí planteándonos en el proyecto. Y sí va a continuar, Benjamín, sí va a continuar, así que hay que empezar a pensar cómo lo vamos a orientar, porque quizá ahora pues podríamos pensar que por qué no nos orientamos a buscar un tema, ¿no? Por ejemplo, que estás proponiendo es bastante interesante. No digo solamente, por ejemplo, solo hablar de vulnerabilidad en las distintas formas, podríamos pensar en algo interesante por ahí. Pero bueno, ya lo platicaremos cuando nos reunamos. Muchas gracias por tu participación, Benjamín. Le doy la palabra ahora a Rogelio, que la verdad es el creador, el incitador, o no sé cómo le quieran llamar, de este proyecto, ¿no? Él es el que realmente nos motivó y nos animó a que lo lleváramos a cabo. Ya veníamos, ¿no? De un proyecto común que es cine y filosofía, y él abrió la puerta para las series de televisión y creo que fue una grandiosa idea y bueno, la vamos a seguir. Así que muchas gracias, Rogelio, y bienvenido. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a mis compañeros de mesa y por supuesto para agradecer al maestro Casas y a la doctora Flores Farfán por realmente hacer un espacio para pensar esta cuestión de las series de televisión, que tal vez en la filosofía era un tema inevitable. La filosofía tiene que pensar la realidad. Por supuesto que tiene temas clásicos que vamos a seguir pensando y autores clásicos que vamos a seguir reflexionando, pero ¿cómo evitar pensar sobre un fenómeno que está impactando de manera tan profunda en todos nosotros? Y sobre todo ahora que estamos en la pandemia, yo les animo a encontrar a alguien que no esté siguiendo una serie de televisión y seguramente les va a costar mucho trabajo encontrar a alguien. Las series de televisión nos acompañan,
las series de televisión son lugares comunes con personajes que ya se convierten en íconos de la cultura y que nos permite justamente en el buen sentido de la palabra encontrar puntos de encuentro, lugares comunes. Las series de televisión fueron una revolución de cómo se entendía la televisión, no solo la televisión abierta, sino la televisión por cable, en el momento en que se abrió la posibilidad del streaming de una serie de contenidos. Han existido durante mucho tiempo, por supuesto, las narraciones no son algo ajeno a lo humano, de hecho así es como vivimos, ¿no? Si lo dice Paul Ricoeur, pregúntale a alguien su historia y lo que te va a dar es una narración. Nosotros nos contamos nuestra vida, contamos la vida, y las series de televisión nos cuentan la vida, no solamente la que existe en la realidad, sino también la vida que puede ser posible. Me parece en ese sentido que desde el coloquio y después en el libro es afortunada esta relación a todos los mundos posibles, porque justamente para las series de televisión no tienen el problema del corset, ¿verdad? Que muchas veces tenemos en otros espacios para describir la realidad, para pensar la realidad, para imaginar la realidad. Las series de televisión han hecho creado verdaderos universos, verdaderos mundos, y nos presentan, vuelvo a repetir, la realidad no solamente como es, sino la realidad como podría ser, como de hecho es el papel de la obra de arte, como lo dice Aristóteles en la Poética. Las series de televisión, después ya series de streaming, revolucionaron la calidad de los contenidos audiovisuales. No solamente porque es un producto por el cual las personas pagan, ¿no? Y entonces, bueno, si vas a pagar, esperas ver algo que te entretenga y que realmente te guste, y no nada más lo que te pongan a fuerza en la televisión, sino también porque empezaron a estar en competencias entre las diferentes plataformas. El resultado fue una inversión millonaria de las diferentes compañías en la producción, los vestuarios, la ambientación y por supuesto también los guiones de las series de televisión. Ahora series de streaming, pero bueno, tienen su antecedente en las series de televisión. Y estos guiones que quieren realmente profundizar en la realidad humana y en la realidad en sí misma, porque como lo han dicho mis compañeros de mesa, las series abordan cuestiones como el viaje en el tiempo, ¿no? Y alguien se tuvo que preguntar, bueno, ¿y cómo será viajar en el tiempo? ¿Y qué pasa si cambio el pasado? ¿Y qué pasa si hago esto, no? Desde Los Simpson hasta otras series han estado pensando justamente en el viaje en el tiempo. Pero también las series tienen que pensar, por ejemplo, el tema de la política y cómo hacer que la política no solamente sea interesante, sino creíble para los espectadores. Series como House of Cards o Borgen muestran al espectador cómo se construye el fenómeno de lo político. Por no hablar de otras series famosas como Stranger Things, Futurama, Please Like Me, The Crown, que quieren plantear una serie de escenarios verosímiles que enfrentan al espectador a una serie de fenómenos y de entidades y de situaciones que no cotidianamente conocemos. Es cierto que vemos las series para entretenernos, que vemos las series para descansar, que vemos las series para llorar, pienso en las telenovelas, ¿no? No son pocas las personas que veían las telenovelas y tal vez todavía las vean, aunque parece que están al menos las mexicanas están un poco ahí en la tablita, pero no son pocas las personas que se acercaban a las series para hacer conexión con ciertas emociones, con ciertas situaciones, identificarse con los personajes y tener aquel sentimiento misterioso que Aristóteles mencionaba como la catarsis. Lo que quiero decir, y con esto voy cerrando,
es que las series de televisión son un fenómeno ineludible para la filosofía. Tenemos que pensar cómo impactan en nosotros, tenemos que pensar qué consecuencias tienen en el imaginario, tenemos que pensar el estatuto ontológico, inclusive, de sus personajes, ¿no? Porque todo el mundo sabe quién es Bart Simpson, todo el mundo sabe quién es Doctor House, entre otros personajes, forman parte ya de la serie de entidades que constituyen la cosmovisión de las personas. Actualmente, las series de televisión, y en esto, bueno, nos dirá el maestro Casas si está de acuerdo, estarían en un apogeo, podríamos decir, están en su edad de oro, en su momento más importante. La calidad de sus contenidos las hacen entonces factibles de presentar historias profundas, problemas complejos que pueden ser estudiados y reflexionados desde la filosofía. No siempre, ¿verdad? A veces hay que ver las series para divertirnos, pero ¿cómo evitar las preguntas, los temas que muchas de estas series ponen frente a nosotros? A mí solo me queda, por lo tanto, decir que me parece que es un tema en el que tenemos que seguir indagando, que tenemos que seguir pensando de una manera crítica y queda, por supuesto, por saber cuál es el futuro de las series de televisión ahora por streaming, toda vez que la edad de oro de algo no puede durar por siempre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Irán a ir decayendo en algún momento? ¿Irán transformándose en otra cosa? ¿Qué será lo que viene después de las series de televisión? Y me parece que la clave está en las propias series ya y cómo en la actualidad estas series se están presentando a los espectadores. Entonces, bueno, de nuevo agradezco a mis compañeros de mesa, agradezco de nuevo al maestro Casas y a la doctora Flores Farfán por darle un empujón a este proyecto y abrirnos también un espacio para la publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Pues sí, hay muchas cosas que quedan todavía por pensar, ¿no? Yo diría que igual el hecho de por qué los filósofos nos plantamos y hacemos objeto de reflexión a tantos objetos, habría que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué ahora resulta que las series de televisión se han vuelto como el objeto anhelado, deseado de los filósofos? Porque todo mundo habla de series de televisión, aunque sea para usarlas como ejemplo o punto de partida para tocar algún tema. Entonces, sería interesante ver qué nos pasa a los filósofos que no podemos dejar nada sin tocar, ¿no? Sin pensar. Entonces, me parece bien. Ahora, el punto será pensar, creo yo, no sé, ustedes sí, no sé si esta deriva de la que tú estás diciendo de las series de televisión vaya a ser tan pronto, porque este auge, como tú decías, Alfonso creo que señaló algo en su intervención, todavía estamos en un momento muy narrativo, ¿no? A menos que esas series de televisión vayan a acabar deviniendo en algo más de construcción abstracta, pero no lo sé, no estoy segura, pero habrá que pensarlo. Muchas gracias por la intervención. Voy a dar por último la palabra al cineasta Armando Casas, quien coordinó este volumen de todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión. Armando, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Gracias a quienes están aquí presentes. Primero, como lo han dicho, tengo que agradecer enormemente que este proyecto, ya lo dijo la doctora Flores Farfán, mi reconocimiento al maestro Rogelio Laguna, que fue quien lo impulsó. Es cierto que él tomó un punto de partida que ya llevábamos trabajando entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el CUEC, que era el CUEC anteriormente, junto con espacios como Publicaciones de la UNAM. Esta es la serie sobre cine y filosofía, que fue una idea muy notable de la doctora Flores Farfán, que ha permitido abordar desde
una idea maravillosa desde los pecados capitales, la historia de los afectos y de diversos temas en la historia, en el cine y la filosofía. Es una serie que ya completamos, ¿no? Pasamos de la avaricia a la lujuria, luego tuvimos la gula, la ira, la pereza, la envidia, y el séptimo pecado, la soberbia. En ese orden publicamos durante, pues, 7 años estos libros que creo que se han vuelto ya referenciales respecto a estos estudios que han encontrado un nicho de público interesante que ha motivado a mucha gente a interesarse en el cine y entender además desde la filosofía pues sus diversas posibilidades de conocimiento. Así como dice el maestro Laguna que nos retaba a ver si alguien no estaba viendo durante la pandemia una serie de televisión, pues es un reto antiguo que yo también hacía, que retaba a alguien que me dijera que no le gustaba el cine. La película que sea, desde Rambo a Tarkovsky, a la gente le gusta en general el cine. Desgraciadamente ya me he encontrado algunos que no tanto y pero se han vuelto la excepción de la regla. El cine es un gran objeto de estudio desde cualquier materia, desde cualquier área. Y esto, lo que está sucediendo en la actualidad, en nuestro siglo XXI, es que quien está tomando esa estafeta sin excluir son las series de televisión. Las series de televisión se volvieron para los cineastas y para la gente de cine, se volvieron un espacio amplio de creación narrativa, especialmente, que ya veníamos haciendo. Es el fenómeno audiovisual que caracteriza nuestra época y que, por supuesto, ha tenido cada vez más espectadores. En mi generación, ya hablando como dice Benjamín, a mí me tocaba que la televisión pues se veía como algo, por lo menos para los cineastas, como algo pues que sea un trabajo menor en relación al trabajo principal que es hacer el cine. Muchos cineastas incursionamos en la televisión, pero casi siempre entre todos veíamos, bueno, el proyecto es hacer cine. Yo les aseguro ahora, entre los cineastas y entre los actores y los técnicos, es que ya no encontramos realmente esa diferencia. Es tan notable hacer una obra de una película cinematográfica de ficción, documental o animación, como hacer series de televisión. Ya no lo vemos los cineastas como un trabajo menor, todo lo contrario, se vuelve parte integral de nuestra obra autoral. He de decir que algo que es muy interesante en este momento es que las series de televisión, y suscribo aquí con el maestro Laguna, que ciertamente vivimos una época de oro de las series de televisión, se han vuelto efectivamente autorales. O sea, ya son parte de la obra que los cineastas hacemos. Hace no muchos años era difícil pensar que había actores que hacían cine, que eran muy conocidos en el cine, que hicieran series de televisión. No, de hecho, no era difícil, no sucedía prácticamente. Había esos casos en donde había actores invitados haciendo un cameo o una actuación especial en series tan famosas como Friends, y era un acontecimiento que hayan aceptado salir en ese momento y era por razones muy especiales. Ahora es lo contrario, prácticamente yo no conozco actores de cine que no hayan hecho series de televisión o que no les interesa hacer series de televisión. Lo mismo pasa con los cineastas. Todos los cineastas estamos buscando y encontramos y tenemos proyectos de series de televisión porque las series de televisión se han convertido, por supuesto, en un trabajo audiovisual que ha adquirido una respetabilidad en la sociedad, entre el público, que quizás antes no tenía. Benjamín habló muy bien del tema que trata, de las telenovelas mexicanas, con un personaje que siguió una trayectoria, habló de la Blanquitud, de la Cenicienta, efectivamente, que es un mundo que efectivamente es un mundo que sí estaba totalmente aparte del mundo audiovisual mainstream principal, el del cine, el cine en general. Ahora, la verdad es que ya no tenemos esa visión. Todos estamos atendiendo a las series de televisión. Hay un gran libro
emblemático sobre este tema, un libro curiosamente en español, hay otros también en otros idiomas, pero este libro, Tele Shakespeare, de Jorge Carrión. Jorge Carrión además es un gran autor que ha estudiado el tema de los libros en general, de temas de bastante interés, y él dedicó parte de su tiempo a estudiar las series de televisión hace algunos años, y ponerle un nombre muy atinado, Tele Shakespeare. ¿Qué significa esto? Es plantear que estas series tienen la forma más significativa de contar y representar una historia en el siglo XXI, pero además utilizan, y eso es lo que tiene muy valioso, estructuras narrativas y dramáticas, pues que básicamente conocemos lo que en mi opinión es el mayor dramaturgo de la historia, de la historia, el mayor conocedor de la condición humana, que fue Shakespeare, o las obras de Shakespeare. Está ahí, en mi opinión, el mayor conocimiento de la condición humana. Y efectivamente no es de gratis esto comparativo. A estas alturas de vida audiovisual, de trayectoria audiovisual, sí podemos encontrar series de tal tamaño, de tal calado, de tal profundidad, que la filosofía, como dice el doctor Farfán, pues las atiende, ¿no? Les parecen importantes, pero además son fenómenos no solo por ser atractivos, sino porque evidentemente nos dejan algo, nos están contando desde narraciones clásicas la condición humana. Y entonces ya inclusive filósofos como Eugenio Trías, un filósofo desaparecido hace algunos años, ya era un fenómeno que estaba tratando. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de conocer algo escrito por él, pero yo les voy a contar que tuve la oportunidad de ver en su casa, en su departamento de Barcelona, a este gran filósofo, que gran amigo de la doctora Farfán, y que yo también pude tratar y hablar mucho, un gran cinéfilo, uno de los mayores filósofos conocedores del cine, ver cómo emocionado en su casa, en donde tenía las grandes obras de los cineastas que estaba estudiando para su libro, Bergman, Tarkovsky, Orson Welles, en fin, David Lynch, es decir, estaba en ese momento verdaderamente entusiasmado por una serie de televisión. Me tocó ver cómo emocionado en un pequeño proyector que tenía, en una pequeña sala de proyección que tenía en su departamento, iba a ver el primer capítulo de la serie The Wire, para los conocedores, quizás la mejor serie de la historia de la televisión, quizás, o una de las mejores, sin lugar a dudas. Y cómo estaba totalmente atrapado en esa serie. Iba a ver el primer capítulo de la tercera temporada, totalmente emocionado. De veras es una lástima que no hayamos tenido la oportunidad de tener un escrito sobre él acerca de las series. Entonces, bueno, este libro a mí me parece efectivamente muy emocionante. Yo les agradezco, reconozco, qué bueno que además quienes están aquí aceptaron. Alfonso Ortega, además, he de decirlo, ha hecho un trabajo espléndido como divulgador del cine de manera temática. Tiene un libro maravilloso sobre las utopías y distopías en el cine, también con un grupo de colaboradores. Recientemente un libro también magnífico sobre las mujeres en el cine. También está preparando, terminar un libro sobre la diversidad sexual en el cine. Bueno, lo felicito, igual que felicito al maestro Laguna, a Benjamín, por supuesto. Agradeciendo enormemente al doctor Farfán, quien ha sido cómplice en estos temas de tratar de vincular el trabajo audiovisual con el trabajo filosófico, y en donde, pues, por lo visto vemos que es inacabable y que tenemos mucho por delante que hacer. He de decir solamente que algo que explica mucho este fenómeno, y bien de algún modo se aborda el libro de Tele Shakespeare, es que este fenómeno de las series de televisión crean algo que sí no ha sido poco común y que se ha manifestado mucho en esta pandemia: la adicción. La adicción como uno de los eventos básicos de esto. Ya no visionamos la televisión como antes, indudablemente, ya no estamos sujetos a horarios necesariamente, ni a días. Ahora vemos la televisión cuando queremos, cuando tenemos un tiempo, y podemos hacer algo que es totalmente nuevo,
podemos ver temporadas completas o las temporadas completas de una serie, que quizás no hemos visto, en muy poco tiempo. Generan una adicción, efectivamente, o en el tiempo que queramos. Es de lo más común, así como dice el maestro Laguna, que nos reta a ver si conocemos a alguien que no está viendo en este momento series de televisión, pues casi les puedo decir que los reto a ver si no la mayoría de los que la están viendo no ven grandes tramos de la serie en un maratón o en un gran trecho, ¿no? Que se hacen ellos mismos, de fines de semana, de las tardes, y bueno, en la pandemia, Netflix tiene perfectamente documentado cómo creció su streaming, pero además cómo creció el visionado, más que de películas, de las series de televisión. Entonces, pues es un fenómeno que tiene mucho para que estudiemos. Tenemos títulos espléndidos que por supuesto darán para un segundo, tercero, cuarto libro. Afortunadamente ya en esta primera emisión tenemos el ensayo espléndido de la doctora Flores Farfán sobre las series de televisión El Tiempo, realmente muy notable, porque además abarca también un tramo de tiempo de la historia de la televisión, ¿no? Desde el famosísimo Doctor Who hasta ahora la serie reciente sobre el asesinato de Kennedy, pasando por aquella serie que marcó a mi generación y que ahora los jóvenes no conocen más que de oídas, El Túnel del Tiempo. Y por supuesto que el maestro Laguna se haya puesto a estudiar esta joya del audiovisual, ya no hablo de la serie de televisión, Black Mirror, pues es muy estimulante. Igual lo importante que el trabajo que hizo Alfonso de hablar de una serie tan, que tiene tantas posibilidades de estudio como Westworld, ¿no? Que además viene de una película de los años 70, también de mi generación, pero que la serie entendió perfectamente cómo contemporaneizar con este momento. En fin, el toque mexicano, por tanto, lo dio Benjamín. Habría que esperar en próximas ediciones ya hablar más allá de las novelas, hablar de las series mexicanas, ver qué encontramos en ellas. Creo que todavía la televisión mexicana, las series de televisión mexicana tienen mucho que explorar, todavía falta que tengamos series de la potencia que tenemos en otros niveles, ¿no? En otros países. Puso a su momento el ejemplo el maestro Laguna, serie que además es del año 2010 y que ahora muchos empiezan a conocer como Borgen, es una serie danesa. Pues qué bien, ¿no? Que estamos viendo la cultura política danesa y que nos enseña tanto a todos, ¿no? A través de esta serie, como la serie australiana que está estudiando en el libro. Y así, verdaderamente eso también es muy estimulante estar envueltos en esta posibilidad que nos dan las series. Hay mucho que ver. Nosotros en este primer número también, bueno, afortunadamente se habló de Breaking Bad, tal, pero bueno, tenemos por delante estas series políticas como House of Cards, Borgen, por supuesto, hay muchos más títulos. Juego de Tronos, esa es una serie que por supuesto tenemos que analizar. Mad Men, tantas, y bueno, y la obra maestra que es The Wire, y una serie que pues todos conocemos y que ha sido muy estudiada, pero que también no pudimos tener en este número, a pesar de que tuvimos animaciones interesantes, especialmente South Park. Qué bueno la acotación de Alfonso de cómo nuestros personajes de nuestra infancia están desapareciendo porque ya no son políticamente correctos y para allá va Johnny Bravo, efectivamente, como ya Pepe Le Pew adelantó. Pero vamos evidentemente, como ya lo hizo la doctora Farfán, a buscar que estos estudios continúen y que tengamos más ejemplares, porque hay mucho que decir en adelante, y les agradezco una vez más que hayamos podido tener este trabajo, que podamos ser cómplices en algo tan emocionante, tan estimulante, y que sigamos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Aquí un comentario que me envían, dicen que estamos muy profundos, que ellos ven las series por puro ocio. No, bueno, yo iba a decir eso de los Simpson. Yo les voy a confesar aquí algo muy rápido, ya que dijeron eso, yo que no soy el filósofo, soy el cineasta. Yo hago la broma de que yo me guío para estructurar mis narrativas y entender algunas cosas en el trabajo que hago. Me guío por 3 S's.
La primera es Shakespeare, pero la segunda es Seinfeld y la tercera son los Simpsons. O sea, los Simpsons, sí. Los Simpsons ha sido una serie que de muy larga duración, más de 30 años, tiene obviamente muchos puntos de inglés, pero sin lugar a dudas es una serie paradigmática en muchos sentidos, es una serie además emblemática y una serie que ha modelado a varias, especialmente a mi generación y otras, que es muy significativa y que efectivamente se puede ver por puro gusto, como se acaba de mencionar, por puro gusto, y se puede encontrar la profundidad, el sentido, la condición humana en ella. Igual que una serie que es una joya, que acabo de mencionar, como Seinfeld. La mejor, en mi opinión, la mejor serie de comedia que ha hecho la televisión en su historia. Sí, pues sí. Son cosas que tenemos que pensar, pero digamos que nos dicen, bueno, ¿se vale? ¿Sí se vale? Sentarse a ver una serie de televisión simplemente para disfrutar la serie de televisión. Sí se vale, ¿eh? Todos aquí te vamos a decir que sí se vale, pero pues todos los que estamos aquí también nos gusta, ¿eh? Nos entretiene, yo creo que también hasta nos divierte, ¿no, Alfonso? Ponernos a reflexionar sobre estos temas y otros tantos. Así que, Hugo, se pueden las dos cosas, no hay problema. Tenemos dos comentarios aquí que me gustaría leerles, porque bueno, es un poco lo que estaban planteando, ¿no? Del peso, del impacto que tienen estas series. Y entonces dicen, Daf Ibarra dice, buenas tardes, excelente sesión. Creo que también dice, es interesante el tema de la accesibilidad de los medios de la producción cinematográfica al nivel que la tecnología avanza. En el mundo editorial existen publicaciones de corta difusión, más de autor, llamado fanzines. A mi parecer, una de las líneas futuras es la producción de series más específicas, de presupuestos variados, pero con acercamientos de producción más democráticos, que se harán su espacio junto con las producciones de difusión masiva. Hay excelentes avances, sobre todo en temas de animación, como herramienta discursiva de esta cultura pop digital. No sé si quieran comentar algo al respecto, Alfonso. Sí, bueno, muy interesante comentario, Dafi Barra. Sobre todo, destaco la cuestión de la accesibilidad a medios de producción cinematográfica. Digamos, vemos una serie de televisión actualmente y no hay gran diferencia con la producción de una película. Mencionaron ya Game of Thrones, es una serie que tiene incluso mayor despliegue cinematográfico, mayores recursos que muchas películas de carácter más independiente. En ese punto, la barrera que existió anteriormente de va a ser una película para televisión, va a ser una película para cine, había una gran diferencia en lo que respecta a los medios de producción. Actualmente ya cuando consideramos que va a haber una película o una serie para alguna plataforma, ya es completamente equiparable el nivel de despliegue técnico. Los valores de producción son muy similares y incluso muchas veces las series llegan a superar a la producción cinematográfica. Y en efecto, también la animación está avanzando de manera muy considerable a través de diferentes técnicas y dinámicas. Incluso una interesante es que se está apostando no tanto por una idea de una animación que fuera más cercana a la representación humana, sino que se está experimentando y jugando con la técnica a través de interesantes dinámicas en esas animaciones. Basta ver algunas de las películas que han estado, por ejemplo, nominadas para el Oscar de animación y son bastante interesantes en el aspecto técnico. Benjamín, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Que también en este ejercicio de la democratización de los medios de comunicación también hay que pensar como en las, como bien menciona Alfonso, en las nuevas producciones que se hacen a través de celulares, ¿no? Que es algo que ya está como tomando una fuerza muy importante y que no nada más ocurre en las series, sino que también se va al cine, que se va a la producción de videos y que gran parte de eso, pues bueno, también esa misma democratización tiene que ver con el impacto de las plataformas, ¿no? La mayoría está optando por YouTube, pero bueno, vemos que está Claro Video, que está Netflix, que está Prime, que hay otras aplicaciones u otras plataformas que pueden abrazar estos propios contenidos. Más bien ahí
hay un comentario, bueno, me voy a brincar rápido para poderlo jalar, que mencionan que ya no hay estas grandes producciones, pero más que no haber esas grandes producciones, yo creo que lo que no hay son esos apoyos locales, ¿no? Pensando en cómo puede uno llegar a YouTube, cómo uno puede llegar después a Amazon Prime, cómo puedes llegar a Netflix. Entonces tenemos que pensar como en esa cuestión del fanzine, en una producción do it yourself de las propias producciones locales y de ahí empezar con esos ejercicios de democratización de manera horizontal. Sí, así es, Benjamín, pero por ejemplo, Araceli, si entiendo bien su pregunta, era un poco el impacto que tienen las redes sociales, ¿no? Cómo esto puede generar otra forma de acercarnos a los contenidos. Ella misma dice que se nos explotó en la cara todas las consecuencias de la globalización, es la expresión que usa, un poco en el sentido de que ya no son solamente las grandes producciones, ¿no? Sino otro tipo de producciones y por lo que está diciendo efectivamente, ya lo mencionaste, los celulares, pero habrá otras formas, ¿no? Que empiece a expresarse, empiece a experimentarse con la narrativa y con las formas de hacerlo. Nos dicen que qué bueno que hemos puesto en el centro de la atención esto, ¿no? De si las series nada más son ocios, si las series son una fuente de estudio, ponen una expresión, no sé ustedes qué digan, un espacio de manipulación y profit, o sea, de ganancia, o no, no sé, Armando, Rogelio, ¿qué piensan ustedes? ¿Es Muy puro rápido. profit? En el mundo audiovisual hay, como en el mundo literario, pues toda clase de contenidos o de toda clase de literatura y mundo. Y en el mundo audiovisual hay verdaderamente ya obras, tanto hablando del cine como inclusive las series de televisión, que podemos considerar obras que son parte ya del patrimonio cultural de la humanidad, sin que les diga yo en este momento necesariamente obras maestras, pero prácticamente sí. Igual que hay mucha trabajo, hay mucho contenido de catálogo, hasta de desecho, como todo hay que saber escoger y encontrarlo, ¿no? Así, otra vez, si vemos la historia de la literatura, pues bueno, tendremos a un Shakespeare, a un Joyce, a un Hemingway, en fin, al autor que nos interese, y hay otros que, bueno, pues son de un consumo muy digerido. Pasa lo mismo, o sea, ya el mundo audiovisual entrega al patrimonio de la cultura humana obras que son parte de su imaginario colectivo. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros nos acercamos a estos productos como querramos. Es válido, pues por supuesto, leer a Joseph Conrad o a Jack London como mero entretenimiento. Es perfectamente válido. Evidentemente, es gran literatura también. Lo mismo pasa. Acerquémonos a Mad Men o a Juego de Tronos como mero entretenimiento. Sí, no pasa. Que bueno, es un gran trabajo audiovisual. Y en Bueno, ese no sé si por ahí, con relación a lo que estás diciendo, Armando, porque Fanny del Río nos dice que se ha dicho que vivimos a través de las series de televisión y que quizá eso explica su éxito. ¿Será eso? ¿Qué piensan de eso que está planteando? voy a dejar que el maestro Laguna, que levantó A ver, la Rogelio, sí. Yo estoy de acuerdo con Fanny en el sentido de que vivimos a través de narraciones, nos contamos nuestra historia a través de narraciones y las series de televisión, sobre todo las nuevas, las de streaming, creo que tienen esa ventaja de irse adaptando a los ritmos con los que ahora vivimos. Por ejemplo, agregar celulares, mensajes por celular, cuestiones que jamás habíamos nosotros pensado que se iban a incorporar a los guiones. Ahora hay series que la mitad de su contenido está sucediendo de manera virtual y nos enteramos de la comunicación entre los diferentes personajes. Es decir, si han tenido un éxito tan grande, las diferentes series han sido porque han adaptado los ritmos, han adaptado las velocidades del mundo digital y hasta la forma en que nosotros ya vemos una pantalla, ¿no? Que ya no es la televisión de antes, que era un cuadradito, sino que cada vez se ha hecho más un horizonte completo para ver estas cuestiones. Yo quería agregar una cosa y que tiene que ver con la democratización que decían por ahí, ¿no? Hay un mayor acceso ahora a los contenidos a partir de las series en streaming
Por un lado, podríamos pensar que sí, o sea, que ya no estamos en la dictadura del programador de la televisión, que a ver qué nos quiere pasar, sino que ahora nosotros vemos y elegimos qué hacemos. Por supuesto que no hay que olvidar que son sistemas de pago, ¿verdad? Son plataformas que se pagan y que, bueno, eso también pondría en discusión quiénes tienen acceso o no a estas plataformas. Inclusive en países que llamaríamos el primer mundo, como Estados Unidos, hay zonas de internet tan malo que Netflix les manda discos con lo que la gente quiera, porque no hay manera de usar, digamos, todo el combo que acompaña a las redes sociales, a las series que son las redes sociales, el internet y toda una serie de cuestiones. Pero por otra parte, a pesar de que podemos poner dudas sobre la democratización de las series, también es a través de las series donde se han abierto ciertos debates. Por ejemplo, la inclusión de las diferentes diversidades. A diferencia de otros momentos de la televisión donde había una posición hegemónica, lo que ahora observamos es la posibilidad de encontrar diferentes posturas, posiciones matizadas, posiciones diferentes a las ya establecidas, y que me parece que eso sí ha sido una de las grandes ventajas de las series por streaming. Gracias. Si me permite muy rápido, maestro Laguna, efectivamente que hay todo tipo de series, evidentemente hay series futuristas, hay series que incorporan ya de una manera muy interesante el mundo en el que vivimos, pero muchas de las series también que han sido muy atractivas, pues al contrario, hablan de épocas, ¿no? The Crown, ¿no? Es una serie que tiene una gran audiencia. Por supuesto, Mad Men, ¿no? En otra época más ni siquiera lejana, sino una época reciente, que fue parte de nuestra infancia para algunos. O inclusive épocas hipotéticas que se pondrían en el pasado, como Juego de Tronos, ¿no? Una época, tal, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Juego de Tronos? Que vemos al mismo tiempo una modernidad de otra manera. A ver, cuando nació la televisión, todo el mundo juraba que el cine iba a desaparecer, porque ¿para qué ibas a ir al cine si ya tenías eso en tu casa? Y todos sabemos la historia, que eso fue totalmente falso, ¿no? Porque el cine a la fecha todavía no tiene ni visos de desaparecer, a pesar de la pandemia le pegó mucho a la exhibición, no al cine, pero sí a la exhibición. Entonces, entre otras cosas, ¿por qué no desapareció? Porque el cine mismo empezó a mostrar en la pantalla grande cosas que no se podían ver en la pantalla chica, ¿no? Empezó a utilizar malas palabras, a que hubiera escenas de sexo, desnudos, violencia que no se podía ver en la televisión en que estaba en la sala de casa con la familia. Qué paradoja, qué situación estamos viendo ahora. Hombre, parecen más atrevidas muchas series de televisión que muchas películas, ¿no? O sea, Juego de Tronos no se priva de nada, ¿no? En temas de sexualidad, violencia, todo tipo de estridencias y gran espectáculo. Eso es otra cosa. Un fenómeno que está ocurriendo ahora es que la industria está gastando más, invirtiendo más en las series de televisión que en el cine mismo, en el cine mainstream. Es decir, estamos viendo más espectáculo y más recursos en las series de televisión que en muchas películas. Y eso incluye inclusive en nuestro país. Yo se los puedo decir, las series de televisión mexicana son en promedio más costosas que las películas. O sea, cada capítulo de una serie de televisión mexicana, de estas que sí pasan por Netflix y Amazon, cuesta en promedio lo que cuesta una película mexicana independiente. Un capítulo en México, ya no les digo en otros países. Y eso, a ver, ¿qué está pasando, claro, con el público? Es que está en cuenta en las series de televisión en general, pues productos muy elaborados, muy sofisticados, muy profesionales, no se privan de nada. Y sin embargo, pienso que también lo han dicho aquí, que uno de los futuros de las series de televisión en el mundo está en la democratización, en que efectivamente encontraremos muy pronto, si no, ya hay ejemplos,
series de televisión de bajo presupuesto que enganchen también con la gente, que enganchen muchísimo y que las atraigan, hechas con recursos aparentemente muy limitados, pero que tengan narrativas muy poderosas o propuestas muy poderosas. Y yo Mira, Marcela Gallardo nos dice aquí, porque está planteando con relación a estos temas, que si las distintas plataformas crean pertenencia e identidad, dependiendo tu plataforma, son las series de las que hablas. Sí estamos de acuerdo en eso, es decir, efectivamente cada uno hace una elección, ¿no? Porque hay una variedad enorme. Aquí estamos hablando de narrativas en general, en las que se tocaron en el libro, son narrativas complejas, salvo quizá aquellas de las que habló Benjamín y que habló propositivamente de ellas para mostrar una forma de concebir a la mujer. ¿No es así, Benjamín? Pero no son series, digamos, tan elaboradas a nivel de guión, a nivel de relato, a nivel de narración, como una serie de televisión como Game of Thrones o Mad Men o The Wire, etcétera, ¿no? No sé qué opinas, Benjamín, tú que trabajaste esta serie mexicana. Pues que sí, o sea, tienes razón en este ejercicio de visibilizar o educar más bien el papel de la mujer, que en esta ocasión sería eso, educar la sensibilidad de la mujer en esa época, pero también me gustaría recuperar algo que estaban trabajando Armando y Rogelio, pero Armando hablaba de la democratización y Rogelio hablaba de la representación. Y entonces creo que también aquí es donde entra este juego de democratizar las representaciones, ¿no? O sea, en este papel que hace ratito hablábamos de lo que está pasando con la cancelación y bueno, ¿qué pasa cuando atendemos a esos criterios de la cancelación? Pues bueno, empieza a haber también una democratización en la representación. Entonces pienso que pues en este ejercicio de representar disidencias o representar minorías, pues que cómo nos identificamos más o mejor, por ejemplo, a través de Candy Ferocity en Pose, que con Mitch Pritchard, ¿no? En Modern Family, o identificarnos con Candy, con Papi en Pose, que identificarnos con Julián en La Casa de las Flores, ¿no? Cómo empezamos a ver esa democratización de la representación a través de estos ejercicios o de estas series, ¿no? Que también eso sería importantísimo revisar y que ahí ya no se trata de educar, ¿no? Como ocurre en las telenovelas, sino de representación, ¿no? De hacer presente estas minorías. Nos dice José Ramón Orrantia, creo que es tu apellido, ¿verdad, José Ramón? Espero que sí, que hay opciones para no pagar tanto, como Cuevana. Y quizá eso también implique, por lo señalaba Rogelio, pues evidentemente hay plataformas que no todo el mundo podría acceder por el costo que significa. Y en la medida en que mucho de estas series vayan estando en una especie de internet más libre, pues posibilitará un mayor acceso, ¿no? También esto, digamos, es una discusión, entiendo clarísimamente, política y no solo tiene que ver con las series, sino con el acceso libre al internet, ¿no? Yo solo un comentario, sobre eso un comentario. La verdad es que quizás se ha perdido vista, pero por ejemplo, la televisión pública pasa series de televisión espléndidas. Y voy a dar un dato. Es muy sorprendente que Borgen, esta serie danesa tan notable, la exhibió antes el Canal 22, la exhibió en su momento, la exhibió hace 8 años, 10 años, y que apenas se acaba de descubrir porque Netflix la tiene. Pero hace 10 años el público la pudo ver, la audiencia, por Canal 22. También lo mismo una serie rusa como Trotsky pudo ser vista en Canal 22 hace unos años y apenas la tiene Netflix hace un año. Entonces, bueno, a veces perdemos de vista eso. No todo es las plataformas. Yo sé que ahí es difícil, evidentemente, la forma en los hábitos que nos hemos formado ahora, en donde no queremos depender del horario y decir, bueno, a ver, esto pasa los domingos a las 9. No, eso lo entiendo. Pero muchas de las buenas series también, especialmente de otros países, las tienen las televisoras, especialmente las públicas en México. De veras, Canal 22 lleva una serie ha tenido una serie de programas de series de televisión rusas maravillosas, ¿no? Adaptaciones de Dostoyevsky, Tolstoy,
hechas por los rusos, o de la vida de los zares, como Godunov, como Iván Terrible, de gran producción, de gran presupuesto, que pues no están en las plataformas mexicanas, ¿no? Sino solo están en la televisión. Entonces, Bueno, sí, como verán, el cineasta Armando Casas nos está invitando a ver Canal 22, está bien. también en otros canales hay buenas Perfecto, pero igual los invitamos a ver Canal 22 también para ello. Pero retomando un punto el tema y para cerrar, para concluir, pues un poco plantearnos si efectivamente entonces esta relación o este acercamiento que vamos a tener desde la filosofía con las series de televisión siempre serán acercamientos reflexivos, siempre serán acercamientos conceptuales. ¿Estaremos de acuerdo en ese punto? ¿O cómo piensan ustedes que son los acercamientos? Porque para un proyecto como el que nos hemos planteado, sería un poco difícil lo que al inicio nos dijo, no recuerdo si se llamaba Hugo, lo de meramente el disfrute. Porque, ¿qué podríamos decir del disfrute solamente para un proyecto como este? ¿Creen ustedes posible eso? ¿Plantearnos desde solamente el ocio y el disfrute o necesariamente tenemos que partir de categorías como lo ha planteado Alfonso, varias de ellas, también la planteó Benjamín, Rogelio, Armando, han hecho alusión a estos acercamientos muy situados, ¿no? Ya el hecho mismo de la preferencia de Armando con relación a Shakespeare y no de los trágicos griegos, por ejemplo, donde la condición humana también está presente, pues es una forma, ¿no?, de acercarse a las narrativas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Para ir cerrando y pensar cómo vamos a dejarle al público abierto nuestro segundo volumen de nuestro segundo encuentro de nuestro proyecto. Yo creo que si no hay un acercamiento en primera mano por ocio, no puede haber una reflexión, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Y después vendrá una reflexión conceptual, una reflexión visual, una reflexión afectiva y tendrá un devenir la propia serie en uno, ¿no? Pero para mí sí tiene que haber primero un ocio. Yo lo que diría es que las series de televisión están hechas para emocionarnos. Y si una serie de televisión no nos emociona, la dejamos de ver, porque pues nos aburre, ¿no? Tenemos que identificarnos. Solo nos impacta, digamos, reflexivamente. ¿Tú crees que no es una buena serie? No, pero yo digo, nos emociona y lo digo en términos emotivos, en términos de los sentimientos, hasta corporales, ¿no? Nos gusta el protagonista o la protagonista, nos parece que es muy divertido, que tiene mucha personalidad, visualmente son maravillosos. Por ejemplo, The Crown, aunque es una serie sobre la monarquía, pero ¿quién no le impresiona la capacidad de reconstruir diferentes épocas de la serie, ¿no? Es decir, es encontrar el pasado, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese sentido las series están hechas para emocionarnos. Y la reflexión, bueno, es inevitable, sobre todo quienes nos dedicamos a estas cuestiones de las humanidades y esto, pues es inevitable reflexionar, pero es un combo donde tienen que ir de las dos, en los dos caminos, tanto emocionarnos como reflexionar sobre las cosas. Muy bien, yo creo que es importante que le quede claro a la gente para que no crean que estamos de ninguna manera dejando de lado esa parte del disfrute, ¿no? De la posición del acercamiento emocional o emotivo con relación a las series de televisión. Alfonso, quería mencionar... Perdón. No, es que Alfonso quería mencionar algo. No, adelante, Alfonso. Yo concuerdo con lo que han mencionado mis dos compañeros de que sí es necesario que la serie despierte algo en ti, que te motive también a reflexionar. Yo lo que me ha llegado a pasar cuando analizo y estudio una película o serie, primero es que la película me interese la trama, cómo se aborda determinado tema, y por lo general, casi siempre, que creo que va muy de la mano con lo que han mencionado, esa idea que primero la veo una vez con el único objetivo de disfrutarla, de entrarme a la trama, de verla de corrido, así, disfrutar por completo, y posteriormente ya la veo ya analizando y profundizando, ya con otros ojos, ya después de la primera vez que la vi por gusto, después ya con el fin de analizarla, y también resulta interesante, porque cuando la vas analizando y detallando elementos, vas descubriendo elementos que no habías visto la primera vez que la viste por el mero
por lo menos disfrute, digamos, como que vas descubriendo por qué te gusta tanto, qué te motivó, qué te llamó la atención y sobre todo que luego muchas veces un material que puede ser muy convencional, que quizás no lo ves muy profundo, ya que la comienzas a ver con otros ojos, vas identificando que dentro de una trama para tenerte feliz, una feeling good movie, por ejemplo, una serie, tiene bastante de dónde exprimirle, identificar algunos elementos ideológicos muy dignos de ser destacados y analizados en múltiples trabajos. O sea, lo interesante entonces, Alfonso, sería que uno, la primera vez que se acerque, digamos, lo voy a decir muy desde la hermenéutica, sin prejuicios, es decir, sin anticipar nada, ¿no? Y un poco dejarse ir, dejarse adentrar en la narración, llorar todo lo que haya que llorar, reír todo lo que haya que llorar, digo, reír, y ya luego veremos un segundo encuentro con la narrativa, pues, qué tanto de reflexión le vas tomando, ¿no? Por ahí un poco, Alfonso. Sí, Va. exacto. Armando, querías entonces decirnos algo. No se te escucha, Armando. Perdón, no puedo evitar citar a un cineasta norteamericano, Sidney Lumet, respecto a lo que se está hablando. Él decía por qué se hacía una película, qué era hacer una película. Y esto es extensible totalmente a una serie de televisión. Él decía que hacer una película siempre es contar una historia. Algunas películas te cuentan una historia y te conmueven. Después decía, algunas películas te cuentan una historia, te conmueven y te transmiten una idea. Otras cuentan una historia, te conmueven, te transmiten una idea y te revelan algo sobre ti mismo y los demás. Eso es por lo que hacemos cine, hacemos audiovisual. Esto es perfectamente esto que hablaba Lumet para hacer cine, que escribe en su libro Making Movies, es perfectamente, funciona exactamente igual para las series de televisión. Es para los cineastas, es como la pintura, es otro tipo de lienzo, pero es muy similar. Es decir, ahora pintamos, hacemos grabado, ahora hacemos caballete, hacemos óleo, estamos haciendo arte, estamos contando historia, transmitiendo ideas y, por supuesto, conmoviendo a través de esta transmisión de ideas. Esto creo que es la esencia de por qué además podemos ver estas series con gran emoción. Y yo solo muy rápidamente También es una especie de contar historias, ¿eh? Sí. Quiero comentar porque en el chat hay un compañero, Dat Ibarra, que es interesante lo que está poniendo, porque está hablando de del cine 360 grados, de la interactividad, de los videojuegos, en fin, creo que es muy atinado lo que ponen, porque efectivamente el camino del audiovisual, el camino, no hablo de cine, hablo de audiovisual, o como decía el maestro Manuel González Casanova, la historia de las imágenes en movimiento, que además esa historia es precinematográfica, es una historia atávica. La historia de las imágenes en movimiento continúa ya, está totalmente ya apuntalada, como todos los inventos, se conoce mucho antes de que tengan su apogeo. Y esta está en la realidad virtual, está en la interactividad, en ya aquellas obras que hemos visto, como la que trajo González Iñárritu a México, en la UNAM, en donde estamos inmersos en una realidad de 360 grados, y que estamos siendo nosotros partícipes de algo que está aconteciendo, aunque todavía no incidimos sobre ello. Y también la narrativa, efectivamente en lo que hacen los videojuegos, que es, y también hace cierta literatura, que es la posibilidad de nosotros decidir qué camino seguimos y qué alternativas de finales tenemos en una historia. Es un poco lo que señala también en su último comentario Daf Ibarra, cuando dice que hay algo bien padre que tienen las series que se escapa a los largometrajes, que es justamente que la línea narrativa es un proceso de crecimiento con el espectador y parte de su magia es esa relación donde el producto no finaliza hasta que el espectador no interactúa con ella y llega a su fin. Sí, y cita la serie de Midnight Gospel, que es una serie de animación muy avanzada, ¿no? Quienes la conocen, pues saben que es un gran experimento narrativo, ¿no? Partir de grabaciones hechas y contar historias de esta naturaleza. Tienen toda la razón. Y creo que vamos hacia allá. Pues sí, yo creo que hay muchos temas, entonces lo que está claro es que este libro nos abre
digamos, temas a recorrer, nos hace, digamos, estimularnos o animarnos a continuar investigando sobre esta relación entre filosofía y series de televisión y buscar en las series de televisión también temáticas que son fundamentales, ¿no? Temas sobre la justicia, sobre las mujeres, que ya dijo Alfonso, que son fundamentales. Habrá que buscar la diversidad sexual de la que se ha hablado. Todos esos materiales creo que hay que recuperarlos y hay que volverlos pues sujetos de un análisis y una reflexión, además de un disfrute y de un placer para todos. Pues les agradezco muchísimo a todos mis compañeros de mesa que hayan estado aquí el día de hoy para la presentación de este libro, Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Fomento Editorial.